¿Cómo Entonces está? tú. Navidad, fiesta de la cristiandad que une los corazones. Navidad, época de fiesta para compartir en familia, para celebrar con el nacimiento del niño Jesús. Feliz Navidad les desea en tertulia, para que usted esté agradablemente bien informado. Director César Pérez Berrío. ¡Feliz Navidad! Ya estamos a 20 de diciembre del 2023. Significa que hemos recorrido 324 días y que faltan solo 11 días para entregar este calendario 2023. El magistrado Guillermo Mejía Mejía nos presenta, después de nuestro cordial saludo, el deseo de bienestar, paz y prosperidad en esta Navidad y Año Nuevo. Nos presenta el santoral. Doctor Guillermo. Bueno, muy buenos días para todos los que están presentes aquí en tertulia y para todos nuestros oyentes. Hoy se celebra uno de los varios santos, porque el santoral generalmente trae una lista, pero generalmente pues uno escoge el más conocido. En este caso, hoy se celebra el día de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos fue un monje benedictino español que nació en La Rioja, en el año 1000, plena Edad Media, y murió en Silos, en el año 73. Y pues era parte de la orden de los benedictinos. Pero diría que hoy en día Santo Domingo de Silos se conoce no tanto por él, porque pues a pesar pues, de ser un santo muy conocido, sobre todo en España, se conoce más en el mundo, es por el monasterio de Santo Domingo de Silos, donde viven unos monjes de la orden benedictina que dijéramos que puede ser después del Vaticano, o inclusive primero que el Vaticano, el sitio donde todavía se canta el canto gregoriano. Que no se ha podido, pues afortunadamente no se ha acabado, porque esta es una de las manifestaciones artísticas musicales más conocidas en la antigüedad y desde luego hasta más o menos, diríamos, el Concilio Vaticano II, pues que no lo abolió, pero por lo menos como se cambió toda la liturgia,
estos cantos gregorianos, que se llaman así precisamente porque fue San Gregorio Magno, uno de los papas más importantes que ha habido, el que hizo toda esa colección de los cantos que venían casi desde los romanos y que en su momento fue un compositor italiano muy conocido, Guido d'Arezzo, quien le dio pues mayor importancia y pues ya lo hemos dicho en algunas oportunidades aquí en el programa que es un canto cuya estructura musical es distinta al resto de la música, porque no es en pentagrama, sino en tetragrama. O sea, no hay 5 líneas sobre las cuales van las notas musicales o entre líneas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues, que es las notas del pentagrama musical. Aquí son las mismas notas, pero en tetragrama. Y es un canto, digamos, no es polifónico, sino monofónico. Es de una sola voz o una sola voz de un coro con un solista o 2 coros que se contestan el uno al otro. En gregoriano están todas las pasiones del Evangelio, la pasión según San Juan, según San Marcos, según San Lucas, y muy buena parte de la liturgia que todavía se permite muy excepcionalmente que sea en latín y a través del canto gregoriano. Estos monjes de Santo Domingo de Silos, que pues el monasterio lleva el nombre de este santo, porque él fue el fundador, fue el que, digamos que no lo construyó, sino que lo reconstruyó por orden de uno de los reyes españoles de la época de la Edad Media, todavía pues donde no eran propiamente unos reyes de todo el reino, sino de pequeños reinitos en la península ibérica. Y él reconstruyó este monasterio y desde ese entonces está ahí y están estos monjes cantando gregoriano. De manera que me parece que era importante, César, darle pues una relevancia importante a este canto que no se ha dejado morir, que es una de las manifestaciones artísticas más bellas que tiene el arte religioso, que es la música. Y pues ojalá no se muera, porque es bellísimo cuando se canta bien, además, pues porque tiene que tener un oído muy bueno, porque es a capela, no es con instrumentos musicales. ¿Y la frase en latín, doctor Guillermo? Bueno, la frase en latín la escogí por algo que vale la pena que mencionemos. La frase dice, stultorum infinitus es numerus. El número de tontos es infinito. Y traje esta frase porque hay una noticia que a mí me ha parecido de lo más simpático que que ha ocurrido en Medellín en estos días. Es que aquí un estafador se hizo conocer como un príncipe árabe y engañó a medio mundo, inclusive una reina de belleza la tuvo de novia, una Miss Mundo de aquí en Medellín la tuvo de novia y llegó hasta el alcalde Daniel Quintero, que afortunadamente el alcalde se dio cuenta a tiempo. A todo el mundo engañó, a la policía le puso escoltas, imagínense. Hoy está detenido en Estados Unidos por intento de asesinato en una cárcel por allá en California, pero yo lo que quiero manifestar o decir con esto es que este arribismo nuestro, que vemos un extranjero y nos parece pues que es superior a nosotros, que llegó el non plus ultra, muy parecido a otro incidente que hubo en algunos años que lo llevaron inclusive al cine, que fue el embajador de la India, igualito. O sea, gente que se hace pasar aquí y nosotros caemos en esas trampas tan ridículas. Por eso la frase de que el número de tontos es infinito.
no, sino mirarlo en el Parque Lleras, Sí, rindiéndole a pleitesía a su majestad el dólar. Apenas ven un gringuito de esos con acento extranjero, que le tiran, a ver, pida lo que quiera. Bueno, señores. ah, Eh, Doctor Armando Estrada Villa, el ministro de Estado, catedrático y escritor. ¿Cómo amanece, doctor Armando? César, muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarlo a usted, saludar a los compañeros de transmisión, al doctor Mejía y, como siempre, saludar a la amable y creciente audiencia de En Tertulia. Bueno, ya se definió sitio y hora de la posición del alcalde de Johan. Señor director, buenos días. Feliz miércoles para todos. El alcalde de Medellín, el alcalde electo, Federico Gutiérrez Zuluaga, está invitando a su posesión. Será el 1 de enero de 2024 a la 1:30 de la tarde en la Plaza Botero. Ese día, señor director. Plaza Botero, 1 de enero, 1:30 de la tarde, se posesiona Federico Gutiérrez Zuluaga como alcalde de Medellín. Dañará muchísimos puentes. Y ya anunció que derribará las vallas, Cerramiento. el cerramiento que ha colocado la actual administración. Alfredo, para información Señor, de los oyentes, con el cordial saludo. Pico y placa esta Navidad, ¿lo suspenden, lo mantienen? ¿Cómo va a ser? don César, buen día, señor, para usted, para todos los contertulios, feliz Navidad. No, aquí en Medellín se mantiene en las ciudades de Medellín el pico y placa pese a la Navidad y al Año Nuevo. Ha sido una determinación de la Secretaría de Movilidad conocida desde ayer. Repito, en Medellín se mantiene el pico y placa pese a Navidad y Año Nuevo. Y vamos a las realidades de 3,2 billones entre déficit y desfinanciación. Es el hueco fiscal que actualmente tiene Medellín, según lo señaló el alcalde electo Federico Gutiérrez. A hoy, la Comisión de Empalme encuentra una desfinanciación de 2.86 billones de pesos y un déficit de 412 mil millones de pesos en entidades del conglomerado público que tienen pérdidas acumuladas y o necesidades de recursos para su operación. Este proceso no ha finalizado, pues no se ha recibido a satisfacción la información requerida y hay gran preocupación por lo que se ha encontrado en diferentes entidades y dependencias. Destacó, por ejemplo, que Metroparques, una de las entidades más cuestionadas, solo permitió que se diera una reunión entre ambos equipos y se negó a propiciar nuevos encuentros. Seguiremos entregando nuestros hallazgos a las entidades de control y serán estas las que se encarguen de abrir o continuar las investigaciones pertinentes. En asuntos de salud, reiteró la preocupación colectiva por la prestación del servicio en entidades como el Hospital General de Medellín, Metrosalud y el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Al Federico Gutiérrez le preocupan temas de infraestructura como el metro de la 80, que está desfinanciado en 1.1 billones de pesos y no cumpliría con la fórmula establecida en la ley de metros. Es decir, el distrito tendría que aportar mucho más del 30% para sacar adelante este proyecto en comparación con lo que aportaría la nación, y su gestión predial tiene retrasos en promedio de un año. ¿Cómo mira el panorama el exsecretario de Hacienda del municipio de Medellín, el ministro y catedrático doctor Armando Estrada Villa? César, pues hay que reconocer en primer lugar que el empalme entre la administración que entra y la que sale es difícil, pues porque han tenido posiciones enfrentadas desde el punto de vista político. Ha habido acusaciones delicadas de parte del doctor Federico sobre la administración anterior. Entonces eso hace que el empalme sea conflictivo, sea difícil. Ahora, yo creo que no hace bien el doctor Federico en plantear una situación tan alarmista de la situación económica y fiscal del municipio. El municipio de Medellín es un municipio con todo y la mala administración de Quintero, un municipio muy sólido desde el punto de vista de sus finanzas. Por eso valdría la pena que presentaran la situación como se debe presentar,
Si hay déficit de tesorería o déficit de caja, ¿cuál es? Si hay déficit presupuestal, que digan cuál es. Es la comparación entre ingresos y gastos. Y si hay déficit fiscal, que digan cuál es, que es la comparación entre activos corrientes y pasivos corrientes. Entonces sería muy bueno que presentaran la situación económica del municipio tal como se presenta. Si hay déficit de tesorería, si hay déficit presupuestal, si hay déficit de caja, para uno poderlo entender bien. Lo otro es proyectos desfinanciados. Esa es una situación que se presenta constantemente. Proyecto que usted considera importante realizar en este momento, pues lo defiende, lo estudia, mira su factibilidad, mira sus posibilidades, pero generalmente hay que buscar los recursos. Entonces, proyectos nuevos siempre significan que hay que buscar la financiación. No es que estén desfinanciados, sino que hay que buscarlas porque es normal en ese momento. Entonces, yo diría que menos alarma en la situación fiscal del municipio de Medellín, que con todo y la mala administración que pudo tener Quintero, sigue siendo una situación presupuestal y fiscal sólida. El municipio de Medellín ha sido un municipio que en materia presupuestal, en materia fiscal, en materia de tesorería, siempre ha funcionado bien. Así que la invitación al doctor, al secretario de Hacienda, el doctor Fico, es que nos presente los déficits tales como se presentan debidamente explicados y juntar proyectos desfinanciados con déficit fiscal no es correcto. El déficit fiscal es una cuestión, los proyectos desfinanciados son otra. Y generalmente el proyecto que se concibe está desfinanciado, hay que conseguir los recursos. Y ese proyecto está financiado cuando va al presupuesto, cuando va al presupuesto. Pero que quieren construir 20 escuelas nuevas en otros barrios, en diferentes barrios de la ciudad, eso es un proyecto plausible, muy bueno, pero está desfinanciado en un principio hasta que no figure en el presupuesto, ese proyecto parece desfinanciado. Así que la invitación es, César, al nuevo secretario de Hacienda, que nos presente los 3 tipos de déficit que puede tener el municipio debidamente sustentados. Tenemos déficit de tesorería de tanto, tenemos déficit presupuestal de tanto, tenemos déficit fiscal de tanto, para poder entender la situación. Por lo momento, cuando juntan déficit presupuestal con proyectos desfinanciados, yo creo que esa situación no obedece a un sano análisis de las finanzas del municipio de Medellín. Y el criterio del doctor Guillermo Mejía Mejía. Pues César, Medellín es el único municipio que recibe unos recursos adicionales, como son las transferencias que le hacen empresas públicas de Medellín, que no es cualquier suma pequeñita, es que se está hablando de 1.300.000.000.000, eso es un platal inmenso. Y es el único municipio que lo tiene. Ahora, los ingresos del municipio son unos ingresos muy sólidos. El predial de Medellín está, los avalúos están actualizados y aquí hay una cultura del pago que no la tienen otras regiones del país como la costa, por ejemplo. Aquí la gente paga y ni hablar del impuesto de industria y comercio, de las transferencias. Entonces, hombre, yo no sé, eso ya está por verse y estoy de acuerdo con el doctor Armando. El nuevo secretario de Hacienda, el doctor Orlando Uribe, pues va a tener que llegar a clarificar esa situación, porque hay algo que sí es muy evidente, no sé si es un problema de plata o es un problema de descuido, de desgreño administrativo, y es que la ciudad está sucia. La ciudad no es, yo ayer salí por aquí a dar una caminada por los lados del estadio y me aterra. Hay escombros de construcciones, hay basuras en el suelo, hay como que no la recogieran. No se ven los escobitas y una de las zonas más visitadas que tiene Medellín es en la zona del estadio, es la zona deportiva y es un sitio agradable. A Medellín volvieron los huecos que estaban desterrados, que en Bogotá son endémicos, aquí uno que otro, pero es que ya los ve uno cada rato y ya cada rato se pone en el carro al hueco. O sea, hay desgreño, la ciudad no está bien. Y lo otro es, sacaron los indigentes de allá
de la Plaza Botero y todos sus alrededores, pero se regaron por acá por el estadio y por otras zonas del país, por otras zonas de la ciudad, perdón. Y eso hay que manejarlo de alguna forma. Es de los problemas más difíciles que hay para un alcalde, es manejar el tema de los indigentes, pero que eso afea a la ciudad y da una muy mala sensación, como de falta de cuidado. Entonces, estoy de acuerdo con que hay que primero decir, bueno, ¿cuánto le entra al municipio y cuánto se gasta? Pero lo otro que hay que mirar también es que la burocracia que se ha creado en el municipio de Medellín es gigante, gigante. Y la cantidad de contratos de prestación de servicios ni hablar. Todo eso cuesta. Y todo eso desfinancia un presupuesto. Porque yo creo que en ningún presupuesto es un renglón para contratos de prestación de servicios. No, generalmente hacen los traslados internos y los disfrazan con algo distinto a contratos de prestación de servicios, porque la ley es muy estricta en eso. Dice que los contratos, esos tipos de contratos no se pueden celebrar sino cuando efectivamente lo requiere la administración y no tiene el personal suficiente por dentro. Guillermo, todo eso ¿Qué figura hay? en el rubro de gastos personales. Bueno, Son para o sea, pagar nómina de funcionarios que entraron, que forman parte de la nómina oficial y los funcionarios que entran por contrato, gastos personales. pero es una tronera, por ahí cabe cualquier, Todo. por ahí cabe No, cualquier cosa. Entonces, yo creo que ese es poner un poquito de orden en la casa, es que venimos de una administración muy complicada, muy difícil. Y bueno, pues yo no creo, yo estoy de acuerdo con el doctor Armando Estrada, no, Medellín plata sí tiene, es cuestión de organizar. Y de mejorar la administración. Afortunadamente, pues vamos a cambiar de esta pesadilla que tuvimos 4 años. pero miremos lo que responde el exalcalde Daniel Quintero. Fico, deje de llorar. Usted tendrá el próximo año en el presupuesto más alto en la historia de Medellín. Y le recuerdo, la plata que me tocó conseguir a mí como alcalde por los faltantes que me dejó su administración. Fueron 10 billones de Hidroituango, 4 billones para el metro del 80, los 400.000 millones para el Toyo, 100.000 millones para el metrocable de Picacho, plata para mandar a resolver el problemita de los buses eléctricos que compraste, Fico, sin cargadores, el Hospital de Buenos Aires, el 1,5 billones faltante para arreglar colegios, escenarios deportivos y centros de salud caídos, la 12 Sur, la Biblioteca España. Entonces, Fico, deja de llorar. A llorar menos y a trabajar más, dijo el exalcalde Daniel Quintero, quien dejó tirada la ciudad. Doctor Guillermo. Sí, Mire, el empalme inicialmente no era obligatorio, era casi que protocolario. Hoy es obligación, hay una ley que exige que haya un empalme entre la administración saliente y la entrante. E inclusive dice, pues, cuáles son los temas que se deben tratar, trae una metodología del empalme. Pero aquí todo indica que ha sido de un desastre porque claro, es una administración que sale con una pésima imagen frente a otra que llega con una cantidad inmensa de votos, o sea, una opinión pública muy favorable. Entonces, claro, hay unos choques ahí ya de tipo más que todo político y personales que, que no ha sido tranquila. Ese empalme ha sido eh, de tumbo en tumbo, no ha sido pacífico. Entonces, será el alcalde nuevo, el doctor Federico, el que nos diga cuál es la realidad que va a encontrar, porque él tiene que encontrar aquí que están los documentos. Y no sé qué papel, me parece que tienen que jugar un papel muy importante los órganos de control, las IAS, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, a ver qué fue lo que pasó.
Estamos de acuerdo con el doctor Armando y con el doctor Guillermo también. A ver, ¿qué necesitamos que el 1 de enero nos presente el alcalde? Esto es lo que recibo, esto es lo que pienso hacer, pero que no nos vamos a quedar tapando cosas. Continuemos nuestro recorrido informativo, porque entre el 5 y el 11 de diciembre, Blue Radio realizó una encuesta entre 55 presidentes de gremio para pedir su opinión sobre distintos aspectos del gobierno Petro. El 73% de los empresarios siente preocupación por los anuncios gubernamentales y un 20% habla de pánico, lo que ha obligado a la reducción de las inversiones en su sector. Pregunta, después de plantearle las propuestas, ¿soluciona el gobierno en general? 33% dice que actúa teniéndolas en cuenta, el otro 33% que no actúa y para el 34% no las tiene en cuenta. Nadie dijo que hay equipo con las empresas. El 75% de los gremios se dice que las decisiones del gobierno han reducido en algo o en mucho las inversiones del sector. 13% dijo que estaban favoreciendo en algo las inversiones. Ninguno que las decisiones del gobierno estuvieran favoreciendo mucho las mismas inversiones. Cuando le plantean al gobierno proyectos de inversión, los empresarios dicen, 74% ni apoya ni se opone a él. 13% apoya tímidamente el proyecto. 7% se opone tímidamente al proyecto. 2% se opone decididamente. 4% apoya para que salga adelante. ¿qué tan fácil es buscar una reunión de trabajo con los funcionarios del alto rango que tienen que ver con su sector? 46,2% lo difícil, 40% normal, 18% fácil o muy fácil. Hombre, doctor Armando, escúcheme que me olvidó consultarle primero su criterio sobre la respuesta de el Daniel Quintero, alcalde, que deje de llorar. En el fondo, tiene razón, porque es que el municipio de Medellín, como lo hemos dicho ahora, como lo ratificó el doctor Guillermo Mejía, desde el punto de vista de sus finanzas, es un municipio muy sólido. El impuesto de industria y comercio se cobra anualmente y el debido cobrar del impuesto de industria y comercio es mínimo. El impuesto predial se mantiene actualizado. Lo vamos a ver nosotros ahora con la factura que nos llegue en el mes de enero, cómo ahí hay un aumento del impuesto predial. Y a eso agréguele usted, como lo mencionó el doctor Mejía, la cultura de pago en Medellín. En Medellín le llega a usted, César, la factura del impuesto predial, o a un almacén le llega la factura del impuesto de industria y comercio, y casi que consideran que la prioridad sobre cualquier otro gasto es pagarle al municipio de Medellín los impuestos. Entonces, esa cultura de pago y la buena administración del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial hacen que el municipio de Medellín sea sólido desde el punto de vista financiero. Y si a eso le agrega el aporte de las empresas públicas, el municipio de Medellín desde el punto de vista de sus ingresos es un municipio fuerte, es un municipio que cuenta con recursos suficientes. Encuentra usted, César, que contrario a lo que creíamos, el alcalde anterior construyó sobre lo construido. Él está diciendo que terminó unas obras que dejó iniciada la administración anterior, y realmente uno ve la Biblioteca España, ahí han tenido que invertir mucho dinero durante esta administración y es una obra muy, muy importante para la ciudad. El Hospital de Buenos Aires también estaba empezado, ya está funcionando. Esta administración tuvo que invertir un poco de recursos. El Hospital Infantil que funciona en Campo Valdés también necesita un poco de recursos para ponerlo a funcionar. Así pues que yo creo que si algo no debe hacer el alcalde de Medellín es llorar por falta de recursos, que los puede administrar mejor, que puede empezar una campaña de austeridad en el gasto público, concretamente, digamos, en publicidad, puede empezar
a reducir gastos que le van a permitir emplearlos en actividades más necesarias para la ciudad. Así que ponerse un alcalde de Medellín como Fico, que conoce el municipio, que tiene un gran respaldo ciudadano, llorar porque no hay recursos, creo que no queda bien. Eso es crear una alarma innecesaria. Él ya es el alcalde, ya criticó la administración anterior hasta el punto de que parte de su votación, su importante votación, se debe a la oposición que le hizo al alcalde Quintero. Pero él sabe muy bien que el municipio de Medellín, desde el punto de vista financiero, es fuerte. Así que la invitación, la repito, que nos digan cuál es el déficit de tesorería, que nos digan y debidamente explicado cuál es el déficit presupuestal debidamente explicado, cuál es el déficit fiscal debidamente explicado, para poder nosotros entender por qué esa alarma que crea el doctor Federico en la situación presupuestal y la situación financiera del municipio de Medellín, que reitero, no es tan grave como el alcalde entrante lo plantea. Y si es tan grave, pues que nos lo explique mejor, porque es que juntar déficit fiscal y proyectos desfinanciados, eso no es serio desde el punto de vista de la hacienda pública. Ahora los que quedamos, digamos, somos nosotros con su petición de que supriman los gastos de publicidad. Pero pasamos al otro punto, doctor Armando, que tratamos de la encuesta con 55 presidentes. César, es que usted ve la forma exagerada como están gastando en publicidad los mandatarios que salen. El doctor Aníbal Gaviria, que ha hecho una buena administración, en las encuestas aparece supremamente bien calificado, pero con un gasto en publicidad exagerado. Lo mismo pasa con el alcalde de Medellín, gastos en publicidad exagerados. Que la administración pública, porque es algo que todo el mundo necesita, que todo el mundo requiere, no necesita tanta publicidad como están haciendo. Que la fábrica de licores haga publicidad, que la Lotería de Medellín haga publicidad, se justifica porque tienen competidores, pero ¿qué competidor tiene el alcalde de Medellín? ¿Qué competidor tiene el Consejo de Medellín o la Asamblea de Antioquia? Ahí no hay competencia. Muy bien, bueno, nos quedamos sin cuñas. Doctor, la encuesta de Blue Radio sobre aspectos del gobierno Petro. ¿Me estás preguntando a mí? Doctor Armando. Pues en primer lugar hay que decir que ahí no hay encuesta. Hay un interrogatorio a 75 dirigentes empresariales, pero no puede uno hablar de encuesta. O si van a hablar de encuesta, que nos digan cuál fue pues, el universo, para poder decir uno, ahí sí hay una encuesta, pero sí, 55 presidentes de gremios del país. Ahí no hay una encuesta, ahí es unas preguntas a unos dirigentes gremiales, pero no se puede hablar con propiedad de encuesta. Perfecto, Dios. Bueno, y sobre esa respuesta de los 55 empresarios del país o presidentes de gremios, ¿qué opina el doctor Armando? Pues la situación del país muestra que hay incertidumbre, que hay desconfianza con el gobierno, que hay actuaciones del gobierno que producen cierta preocupación por la forma como están planteados, que en algunas declaraciones del gobierno hay cierta incoherencia. Pero digamos que el 76% muestra preocupación y el 20% muestra pánico. Pues yo creo que es una situación pues bastante exagerada. ¿Por qué? Porque los empresarios están preocupados debido a las reformas que se tramitan. Todas las reformas que se tramitan tienen que ver con los empresarios y son reformas que en alguna manera los afectan. Por eso, pues, se plantean en esos términos. Que el 75% ha reducido la inversión. La inversión se ha reducido. No sabe uno si el 75% de los empresarios en Colombia han frenado sus inversiones. De todas maneras, si eso es cierto, es un porcentaje muy alto. Que si el gobierno les hace caso en las cuestiones que ellas plantean, pues que les hace caso en algunas sí, en otras no, es algo completamente normal, porque el empresario trabaja con ánimo de lucro, en cambio el Estado trabaja con ánimo de proteger el bien común, el bienestar general. Entonces ahí generalmente hay
discrepancias de fondo por la razón de ser del Estado, que es el interés general, es el bien común, y la razón de ser del empresario, válida desde luego en un sistema capitalista como el nuestro, de que tengan más lucro. Por eso a veces es muy fácil encontrar diferencias entre un gobernante y los empresarios. Trátese de gobernantes aún de derecha y con mayor razón de gobernantes de izquierda. Entonces, para mí esto no es pues muy ilustrativo de la situación, porque los empresarios generalmente frente a los gobiernos, todos los gobiernos, pues dado que los unos tienen razón de ser en un sentido y los otros en otro, siempre hay discrepancias y discrepancias de fondo. Ahora, que los atienden, que les atienden sus propuestas, algunas las han atendido, otras no. Algunas las han atendido porque las encuentra el gobierno razonable de acuerdo con la razón de ser del gobierno, que es que no podemos perder de vista eso, que el Estado persigue el bien común y el empresario persigue el ánimo de lucro, que no es ilegítimo que lo persiga, esa es la razón de ser de su empresa, que tenga utilidades. Y el gobierno muchas veces tiene que entrar a moderar las utilidades de las empresas vía impuestos o aún con controles como los que ejercen las superintendencias. Que si piden una cita con los funcionarios del gobierno es muy difícil para el 46%, es normal para el 40% y es muy fácil para el 18%. Eso también es algo que se da en este y en todos los gobiernos. No todos los gobiernos están de puertas abiertas las 24 horas del día para recibir un dirigente gremial o para dirigir un empresario o para atender a un empresario. Entonces, para mí esta encuesta es poco significativa. Valdría la pena ver, o encuesta que no se puede llamar encuesta, sino que es un interrogatorio a 55 dirigentes empresariales, partiendo de la diferencia del objetivo del Estado y del objetivo del empresario. Siempre va a haber diferencias entre los gremios y los quienes manejan el Estado, sea el presidente Petro, sea cualquier otro presidente, y que lo reciben. Unas veces lo reciben con mucha facilidad, otras veces con dificultad, unas veces por las múltiples ocupaciones, en fin, pero eso de que es muy difícil, generalmente siempre es así. Que es normal o que es muy fácil, esas situaciones se dan. Si el gerente o el director gremial tiene buena relación con el ministro, lo recibe muy fácil. Si la relación es tirante, pues hombre, tengo la agenda muy ocupada, te recibo la semana entrante. Eso es completamente normal en el funcionamiento del Estado. Doctor Guillermo Mejía, ¿qué opina usted del que llama el doctor Armando interrogatorio a 50 dirigentes de gremiales de Blue Radio? Pues a ver, a mí me parece que es normal que esa cadena o emisora pues haga esa encuesta y la haga pues con los amigos de esa emisora. Esa emisora o ese radioperiódico, como se llame, está dirigido por el humildísimo y sencillísimo Néstor Morales, que está casado con María Paula Duque, que es hermana del expresidente Iván Duque. O sea, no podemos esperar pues que haya imparcialidad en esa encuesta, lo que llaman ellos encuestas. No, interrogatorio, dice el doctor Armando. ¿Listo? ¿Cómo? Interrogatorio, dice el doctor Armando. Sí, realmente eso no tiene, pues, las encuestas tienen que tener una tecnología especial, pues, hay que escoger las preguntas, hay que escoger la población a la cual se le va a hacer las preguntas, pero pues pensar que sería una encuesta hecha por Néstor Morales, enemicísimo del actual presidente de la República, eso sí sería de lo más ingenuo, pues, que uno pueda imaginarse. Yo lo padecí cuando era presidente del Consejo Electoral, lo llamaba uno no a entrevistarlo y no a regañarlo, porque tiene un ego más o menos como el mismo tamaño del fiscal, es más o menos son del mismo corte. Entonces, pues, yo no le he dado ninguna seriedad, ninguna importancia a lo que está diciendo ese señor, ¿cierto? Entonces es como una encuesta hecha por Vicky Dávila, igual. Otra, yo tengo aquí la lista de las multinacionales que han llegado al país en el gobierno de Petro y las que se han ido. Si quieren, en algún momento
yo se las menciono, las tengo aquí en la lista. A ver si realmente decir, pues que es que la sensación que está dando es que estamos pues en Nicaragua o en Venezuela, y eso no es cierto. Acaba de firmar el gobierno nacional un convenio con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, no con el gremio, no, directamente con él o con el hijo, pues que es el que le está manejando todo a Sarmiento Angulo, para arreglar de una vez por todas el problema del agua en La Guajira. Una inversión entre gobierno y empresa y ese holding por más de 100.000 millones de pesos. Que la crisis que ha tenido este gobierno es con los gremios, directamente con los empresarios, no, es con los gremios, porque pues Blackbuster, ¿cómo se llama ese señor de la Andy? Luke McMaster. Exacto, ese señor pues ha tenido dificultades con los cafeteros, ha tenido problemas, o sea, ha tenido dificultades con los gremios, no con los empresarios directamente. Pero bueno, volviendo pues al cuento de, tú le das, yo no sé, le das mucha importancia y mucha seriedad y sobre todo mucha objetividad a Blue Radio y a su director Néstor Morales. Sí, señor, le doy mucha importancia, pues creo que es un trabajo periodístico interesante. Llámese, como ellos lo llaman, encuesta, llámese interrogatorio, y respetamos el criterio de cada uno, para eso estamos, definitivamente. Estamos en tertulia. Estamos en tertulia y el doctor, y damos fe de que en el gobierno de Pastrana el doctor Armando Estavilla sí tenía las puertas abiertas y no era tan difícil que recibiera empresarios, periodistas, gente que iban a exponerle casos. Son ejemplos de la historia. Son historias, sí, claro. Destacarse de todos modos. Por favor, antes de que desaparezcan de todas las cuñas que tengamos. 10 mercado de nueva generación, Plaza Antioquia, son dignidad, progreso y equidad para nuestros campesinos y comerciantes y nuevas oportunidades para nuestros municipios. Los municipios de Antioquia evolucionan y se preparan para estrenar modernas plazas de mercado, espacios para el desarrollo económico y el turismo, una estrategia que se multiplica en toda Antioquia para beneficio de nuestros campesinos y comerciantes. Unidos lo logramos. Cotrafo es crédito, ahorro, ayudas universitarias, beneficios y mucho más. Afíliate ya y descubre nuestros beneficios. www.cotrafo.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Cooperar, transformar, facilitar, Cotrafo es eso y mucho más. Si necesitas asesoría o llevar un proceso de conciliación en derecho, conciliación en insolvencia o arbitraje, te esperamos en el Centro de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos MARC de la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, www.unaula.edu.co, PBX 604-511-2199. Vigilado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Equidad se escribe con E de educación. Unidos construimos y mejoramos 1.500 escuelas, más oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de nuestro departamento, porque queremos verlos felices y cumplir sus sueños con el poder transformador de la educación. Unidos lo logramos. En esta época de Navidad, en UNAULA les deseamos que el espíritu navideño los envuelva con su magia, recordándoles la importancia del amor, la paz y la unión. Que esta Navidad sea un canto a la armonía, donde la familia se convierta en el regalo más preciado. Que sea un tiempo para abrazar la reconciliación y dejar atrás las diferencias y abrir nuestros corazones al perdón. Que en cada rincón la luz de la esperanza disipe cualquier sombra y que el espíritu generoso de la temporada inspire gestos de amabilidad y comprensión. Que esta época fortalezca nuestras conexiones y sea un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en compartir momentos con aquellos que amamos.
Que el amor que brinda esta festividad se traduzca en alegría duradera y que cada hogar resuene con risas y afecto. Feliz Navidad para todos. Que esta temporada colme sus vidas de amor, de dicha y momentos inolvidables. Es fácil olvidar o hacer que se trate de olvidar la memoria del más grande asesino que haya tenido Colombia, el señor Pablo Escobar. La unión de la fuerza ilegal y la riqueza ilegítima de la violencia y el soborno no todo lo posibilita, y quien las utiliza sin escrúpulos puede terminar muerto en un tejado. Ojalá pudieran olvidarse sus atroces crímenes y solo recordar las víctimas y el valor y honestidad de quienes lo vencieron. Sobre este tema escribió el exministro, nuestro contertulio y amigo, el doctor Armando Estrada Villa, en su columna del periódico El Colombiano. Doctor Armando, nos amplía el tema, por favor. Sí, César, con mucho gusto y muchas gracias pues, por darle importancia a la columna en noticiero tan importante como es En Tertulia. No, es que no es sino fijarse uno en los grandes criminales en la historia de la humanidad, como de ellos permanentemente se hace mención, y de las víctimas o de quienes los combatieron poco. Si usted se fija, por ejemplo, en Nerón, se fija en Calígula, nadie recuerda quiénes fueron sus víctimas, nadie recuerda quiénes los enfrentaron, sino que de ellos se habla porque fueron asesinos en serie. Si usted se fija en Hitler o se fija en Stalin, se recuerda a Hitler y recuerda a Stalin, al uno por Gulag y al otro por Auschwitz. Entonces, esa es una especie de fascinación que en el ser humano ejercen los asesinos en serie. ¿Quién recuerda quién metió a la cárcel a Al Capone? Pero todo el mundo recuerda las acciones de Al Capone para convertirse en el delincuente más importante de los Estados Unidos y los delincuentes más importantes del mundo durante mucha parte de la historia de Estados Unidos. Entonces, lo que traemos en la columna es que hay dos formas que se consideran cómo debe tratarse las grandes tragedias producidas por la violencia. Santayama dice que el que no recuerda su pasado está obligado a repetirlo. En cambio, David Rieb dice que es conveniente muchas veces olvidar el pasado porque se puede convertir en algo tóxico. Lo que está ocurriendo con Pablo Escobar es eso. Recordamos el pasado permanentemente. Pablo Escobar está en todos nuestros escenarios. Si usted va al Museo Botero, está ahí. Si usted busca en literatura, pues nada menos que García Márquez tiene noticia de un secuestro. Y de Pablo Escobar y de sus acciones hay 15 obras literarias que lo recuerdan. Pablo Escobar fue el hombre más universal de Colombia durante mucho tiempo. Donde quiera que usted iba, cualquier país que iba, si decía que era colombiano, le mencionaban el nombre de Pablo Escobar y no le mencionaban ni a García Márquez ni a Fernando Botero. En ese momento, el uno de los pintores y escultores más importantes y el otro premio Nobel de Literatura. Entonces, lo que hacemos ahí es eso. Ahora, por eso yo al final digo, ojalá quiere decir, Dios quiera, que pudieran olvidarse sus atroces crímenes, pudieran olvidarse sus acciones delictivas y recordar las víctimas, recordar a Galán, recordar a todas las personas que él sacrificó, muy importantes, otros ciudadanos comunes y corrientes, como cuando puso la bomba en la Plaza de Toros, y recordar la honestidad de quienes lo combatieron, los fiscales, los jueces, los magistrados que no tuvieron inconveniente en combatirlo, que les ofrecían plata o plomo, y plata no recibimos plata, y les dieron plomo. Entonces, eso es lo que busco yo ahí, recordar quienes lo combatieron, pedir que no nos olvidemos de los que lo combatieron, de quienes lo vencieron, pero al final siempre hay una especie de idilio, una especie de consideración de la humanidad, en general de la humanidad,
por los asesinos en serie y por eso se reproducen sus acciones, se reproducen sus películas, se reproducen sus libros. Esa es la situación. El mismo colombiano produce el editorial diciendo olvidémonos de Pablo Escobar, y esa semana trajo informaciones completas sobre Pablo Escobar, y en la entrevista a Aníbal, el exalcalde de la ciudad, Alonso Salazar. A Salazar, sobre cómo escribió el libro, dónde investigó para el libro. Olvidar los delincuentes crueles en serie como Pablo Escobar resulta muy difícil, pero ojalá fuera posible. Y ojalá, en vez de recordarlos a ellos con sus acciones, uno recordara las acciones valientes de quienes los combatieron. Ahora, lo de Pablo Escobar deja enseñanzas que pueden aprovecharse. La ambición desmedida pierde a quien muchas veces se considera que debe tener riqueza, debe tener poder de cualquier manera. Esa es una enseñanza que queda de Pablo Escobar. Llegó a ser de los hombres más ricos del mundo y terminó muerto en un tejado por la policía. También deja la enseñanza de que no todo el mundo se vende por dinero, no todo el mundo se deja comprar su conciencia. Hay quienes, a pesar de que les ofrezcan plata o plomo, no aceptan la plata y se resignan a que les den plomo. Hay muchos mártires de Colombia producidos por Pablo Escobar porque no le aceptaron plata. Así pues que esto deja enseñanzas que ojalá se aprovechen, pero olvidarnos de los criminales, como plantea el editorial del Colombiano, es supremamente difícil, tanto que hoy en día hablamos de Nerón, hablamos de Calígula, hablamos de Hitler, hablamos de Stalin, no porque hubieran sido buenos gobernantes o buenos emperadores, no, porque fueron unos criminales. Mientras exista quienes mantienen ese idilio con Pablo Escobar, como los vendedores de camisetas, de cachuchas y de recuerdos, mientras estén los tours nacionales e internacionales para visitar todas las sitios de Pablo Escobar, mientras el colombiano y todos los medios aprovechen cada aniversario para llenarse de páginas y más páginas, va a ser muy difícil, doctor Guillermo. No. Doctor Mejía, se congeló. Señor, se quedó congelado ahí un momento el doctor Micrófono, Guillermo. Guillermo, micrófono. No, se congeló. Ya, ahora sí, doctor Guillermo, lo escuchamos. Se acaba de descongelar. Que decía que a nivel mundial existe la polémica de si es bueno o no recordar lo malo que pasó, es decir, lo que llaman la memoria histórica. Pues yo pienso que estoy de acuerdo con los que creen que es mucho mejor que la gente, sobre todo los que no vivieron esos acontecimientos, sepan que eso pasó para que no se vuelva a repetir. La vida me dio la oportunidad de ir a Auschwitz, en Polonia, y realmente uno ve, dice, pues si esto lo debieron haber, los polacos lo debieron haber eliminado del todo y plantar ahí un bosque. Hubiera sido muy, muy bonito, muy bueno. Pero eso es un museo mundial. Allá no van los polacos ni los judíos solamente, va todo el mundo. Han ido ya 2 papas. ¿Por qué razón? Porque si eso no se tiene, si ese museo, porque es un museo, a la entrada inclusive hay una inmensa librería de obras escritas por muchos sobrevivientes que les tocó ahí mismo en ese sitio. Y entonces ese museo se sostiene obviamente con aportes del Estado israelí, del Estado polaco, de organizaciones judías internacionales, como en Alemania también han dejado algunos campos de concentración como Dachau y Buchenwald. Los han dejado para que los alemanes mismos, porque Auschwitz está en Polonia, pero esto de Dachau y Buchenwald están en Alemania. Y en muchas partes de Alemania encuentra uno museos de lo que fue el nazismo.
y le están diciendo a la gente no vuelvan a meterse en eso. Inclusive está prohibido constitucionalmente el nazismo en Alemania. Entonces pensar que aquí, que tuvimos pues esa desdicha como la tuvo Estados Unidos con Al Capone, con Frank Gusenberg, con todos los que estuvieron en la masacre de Chicago, y es un tema del cine norteamericano y lo presentan común y corriente. Pues para ellos no es una vergüenza, ¿no? Ahora, decir pues que nosotros tuvimos a Pablo, pues, obviamente que es una vergüenza, pero que borrarlo, a mí me parece que no es factible. Me parece que está bien logrado el artículo del doctor Armando, e inclusive el libro, pues, porque falta que yo haga unos comentarios sobre el libro del doctor Armando que me deleité bastante leyéndolo, porque yo mismo fui parte de muchas historias que se encuentran ahí. Entonces, de la fama, doctor Guillermo. Pero en términos generales, pues yo soy partidario de que el Museo de Memoria Histórica en cualquier país hay que tenerlos. Hay que decirle a la gente que eso pasó y que no lo vuelvan a hacer. En España no han podido. En España la polémica es terrible porque es que todavía hay mucho sobreviviente del franquismo. Y aquí también en Colombia hay algunos sobrevivientes. El señor generalísimo Franco. Caudillo de España por la gracia el Valle de los Caídos. Ahora el sol. Mire la polémica que hay alrededor del Valle de los Caídos, porque es que el Valle, los que están enterrados ahí solamente son los muertos del franquismo, no los muertos de la República. Y tuvieron que desenterrarlos porque eso no era un monumento a la memoria histórica y no a la gloria del franquismo. Y en España esa polémica está encendida, pero nosotros aquí no la notamos. Pero ya el último que sacaron de ahí fue a José Antonio Primo de Rivera, que estaba enterrado ahí en el altar mayor de la iglesia, pues de Contramuros, como llaman. Cara al sol. Muy bien. Bueno, doctor, otro tema interesantísimo. El editorial del Colombiano sobre EPM produce distintas reacciones y yo creo que tiene que ir en materia de amplios análisis. Este diario dice lo siguiente. Inspirándonos en el modelo del Banco de la República, proponemos que se piense en una junta directiva compuesta por miembros independientes y calificados que se nombren en propiedad por un número determinado de años. Miembros de junta que en verdad tengan memoria institucional y cuyos periodos no dependan del alcalde de turno. Tal reforma podría establecer un sistema de pesos y contrapesos robusto, blindando a EPM contra los vaivenes políticos de cualquier alcalde. El magistrado Guillermo Mejía, ¿qué opina? Pues la propuesta no es descabellada, pero eso implica cambiar la ley. ¿Por qué razón? Pues porque las empresas industriales, pues desde la época del doctor Carlos Lleras Restrepo, que se hizo la mejor, dijéramos, reforma administrativa del Estado colombiano, hay una clasificación de las entidades oficiales. Entonces, primero, pues están las entidades territoriales, departamentos, municipios, y luego están los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Entonces, habría que cambiar la ley para que esa empresa, esa sería una, cambiar la ley, o la otra es que el Consejo de Medellín, en su sabiduría, pues cambie los estatutos de la empresa, porque yo creo que eso no lo puede hacer internamente la junta directiva de las empresas públicas, sino que lo tiene que hacer el Consejo, porque es que el Consejo es el órgano creador de empresas públicas, y entonces si la quiere convertir en una sociedad de economía mixta, como ya desean bastantes,
que les den un pedazo de empresas públicas. Eso es una ambición de ese mal negocio, ¿no? Que quieren algunos empresarios abrirle esto a los ciudadanos colombianos que compren acciones de PM. No. Bueno, entonces tendría que, para mí, tendría que ser a través de un acuerdo del Consejo que cambie la estructura administrativa de empresas públicas y que la junta directiva, pues no sea, yo entiendo que lo que dice el colombiano es que no sea, pues, nombrada por el alcalde y no por no sé quién. No sé si es el consejo o quién lo nombre. Entiendo que antes los consejos y las asambleas nombraban las juntas. Eso lo suprimieron. Bueno, de todas formas, yo creo que la propuesta no es mala. A mí me parece que haya estabilidad en una junta directiva está bien, pero no tampoco que se eternice, que se quede pues viviendo ahí. Yo creo que no está descabellada la propuesta, César, y me parece que puede ser de pronto el Consejo de Medellín la acepta. ¿Quién se atreve a ponerle el cascabel al gato, doctor Armando? César, empresas públicas hasta ahora había sido supremamente bien administrada, aun cuando los miembros de la Junta eran elegidos por el Consejo. Yo estuve en una ocasión en la Junta de Empresas Públicas y me eligió el Consejo de la ciudad. Ahora, los gerentes todos en empresas públicas, pues manejaban con mucha seriedad todo lo que tenía que ver con vinculación de personal. Recuerde usted que la mayoría de sus gerentes entraron a empresas públicas por la base y terminaron de subgerentes. El papá del actual director del metro fue subgerente de acueducto de alcantarillado y había entrado a empresas públicas como ingeniero raso. Víctor Sánchez entró como ingeniero raso y terminó cuando se jubiló como subgerente. Empresas públicas habían sido manejadas con mucha seriedad siempre. Yo en el libro recuerdo el caso del doctor Guerra y el doctor Diego Calle, que el doctor Guerra le dijo al doctor Diego Calle: doctor Diego, necesito que usted me ayude, usted sabe las dificultades que tiene uno en la vida política y hay mucha gente que le pide a uno empleo. Y Diego Calle le dijo: con el mayor gusto, doctor Guerra, estoy para atenderlo. Mándeme las hojas de vida y eso sí, se tienen que someter al proceso de selección y enganche de empresas públicas. Antes el gobernador de Antioquia era miembro de la Junta, después no, eso ha tenido un poco de cambios, pero hasta entrar la administración Quintero había estabilidad en el gerente. El doctor Calle duró mucho tiempo. El gerente de FICO duró los 4 años. ¿Por qué? Porque había cierto manejo serio de la empresa. Quintero modificó eso por completo. Entonces ahora el colombiano busca que se le haya de estabilidad al manejo de empresas públicas, que no todo dependa de la voluntad de un alcalde, sino que institucionalmente la empresa esté protegida. Y habla de algo así como la Junta del Banco de la República. La Junta de la República la elige toda el presidente de la República, pero tienen periodo fijo los miembros y no hay posibilidad que dure, sino el que dure máximo dura 8 años. Así que valdría la pena de pronto buscar un ensayo de esa naturaleza. Ahora, por ser una empresa industrial y comercial del Estado, tiene una regulación fijada por la ley. Valdría la pena fijarse si el acuerdo puede modificar algo de las condiciones que fija la ley para las empresas industriales y comerciales del Estado. Pero de todas maneras, empresas públicas es de las empresas más importantes del país. Es una empresa básica para el desarrollo de la ciudad de Medellín porque parte de sus utilidades van al municipio de Medellín a atender los programas sociales. Valdría la pena mirar pues si esa estabilidad que busca el editorial del periódico hay cómo garantizarla mediante acuerdo municipal o si por otro lado se necesita una ley, como dice el doctor Guillermo Mejía. Pero preservar la buena administración, preservar la estabilidad, impedir que entre la politiquería a empresas públicas es un buen propósito. Hay que ver de qué manera eso se puede llevar a la práctica, de qué manera eso se realiza. Pero el propósito y la
propuesta del colombiano es buena. Dele a empresas públicas mayor rigor administrativo, mayor seriedad, mejor manejo de sus finanzas y mejor manejo de sus actividades, teniendo una junta directiva que no dependa del capricho de un alcalde, sino que dependa de una definición institucional que le dé estabilidad a la junta. César, permíteme, yo agrego algo. Sí, señor. Era tan seria la situación de empresas públicas en materia administrativa que antes de que existiera la ley 80 y todos los decretos que la han modificado y las leyes posteriores que la han modificado sobre contratación administrativa, el estatuto contractual de empresas públicas era el modelo nacional. Y cuando uno en la gobernación o en la alcaldía quería sacar a una licitación, se pegaba del estatuto de las empresas públicas de Medellín, porque era un estatuto verdaderamente objetivo. No era pliegos, lo que llaman pliegos astres, pues, que los hacen a la medida del que gana la fabricación de los pasaportes. Entonces, la verdad es que ojalá se vuelvan empresas públicas a esa respetabilidad que se tenía desde antes. Sí, señor, y que la discusión se haga académica y científicamente, ojalá, sin tintos politiqueros, sin intereses por debajo de la mesa. Eso sería lo ideal. Pero zafarse uno como alcalde de la posibilidad de manejar empresas públicas, que se convierta en ese encaja menor de muchas dependencias de la alcaldía, es supremamente difícil. Doctor Armando, a usted y a los suyos una Navidad muy feliz, un año 2024 colmado de éxitos personales, académicos y políticos como usted nos tiene acostumbrados. Muchas gracias, señor. César, no, gracias a usted por invitarme a participar en su importante programa. Debo reconocerle pues que a veces hace preguntas difíciles y temas críticos, pero de todas maneras eso es importante. Así pues que muchas gracias por invitarme a participar en su importante programa. Para usted y todos los suyos, una feliz Navidad y un próspero año 2024. Igual para los compañeros de transmisión, feliz Navidad y próspero año 2024. Para el doctor Mejía, que esté pleno de éxitos, salud y peseta, suerte y felicidad en el 2024. Y para la amable audiencia también de mi parte, un deseo ferviente de que tengan una feliz Navidad y un año 2024 lleno de éxitos. Doctor Guillermo, cuando estamos en venenito, es muy sabroso. Muchas gracias. No entiendo la risita del doctor Guillermo. No pero a mí no me parece que tú hagas preguntas a veces con venenito, ¿no? No, nunca, doctor. Todo ha sido tan normal. Que algunos participantes le pongan venenito es otra cosa. Bueno, de todas maneras, César, muchas gracias por este año tan bueno que hemos pasado aquí en Tertulia. Veo que pues, los nuevos técnicos han hecho un trabajo como, pues que no sé, se han mejorado el sonido, las imágenes también. Espero que el año entrante pues sigamos aquí en esta tarea que, como dice el doctor Armando, es creciente. La audiencia es creciente. De manera que esperemos con fe y alegría el nuevo año. Muchas gracias por la invitación, César. El nuevo año en las cuñas. Joven Johan, muy amable, felicidades. Señor director, un abrazo. Feliz Navidad al doctor Armando, al doctor Guillermo, y el otro año los esperamos nuevamente en Tertulia. Y nosotros estaremos mañana a las 7:30 de la mañana. Mucho ánimo. Sí, señor, mi objetivo es 2024. Estoy en modo 2024 con mucho ánimo. ¿Hasta cuándo vamos, César? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. No, perdón, hasta el viernes. Hasta el viernes 22. El doctor Guillermo nos vuelve a acompañar. Yo quedo en vacaciones entonces. Sí, señor. Sí, doctor Armando, puede pasar por la gerencia. No, ahora le llega el cheque, eso con la transferencia no es problema. Muy bien. A Juan Felipe Zapata y a David Escobar Guerra en la parte técnica, muchísimas gracias, felicidades y los esperamos a todos mañana 7:30 a través de nuestras redes sociales. Felicidades. Chao, feliz día.
Navidad, fiesta de la cristiandad que une los corazones. Navidad, época de fiesta para compartir en familia, para celebrar con el nacimiento del niño Jesús. Feliz Navidad les desea En Tertulia, para que usted esté agradablemente bien informado. Director César Pérez Berrío. ¡Feliz Navidad!